Buenas tardes, hoy es 26 de junio del 2024 y ya estamos aquí, como todos los días, ustedes saben, de lunes a jueves, esperando que se conecten para hablar de los temas de momento, algunas noticias que les traemos, algunos artículos de fondo, algunas opiniones relacionadas con lo que está pasando con esta cuarta transformación. Recuerden que todos ustedes son parte de esta cuarta transformación y este es su canal. Somos la 4T Noticias. Bienvenidos todos. Pues qué bueno que están aquí. Les doy la más cordial bienvenida en esta tarde, ya calurosa, pero ya un poco menos que las semanas anteriores. Parece que ya han empezado las lluvias, eso es bueno. Espero que no sean demasiadas, pero que sí sigan llegando las lluvias para que no esté habiendo estos calores tan extremos en todo el país. Y bueno, pues vamos a comentarles de qué se van a tratar los temas del día de hoy en este en vivo. Vamos a hablar como tema principal de la mayor violencia político-electoral pues se ha dado en los gobiernos del PRIAN. Vamos a hacer un análisis histórico, les voy a detallar un análisis histórico en donde se ve claramente cómo a pesar de lo que dice la oposición, la mayor violencia político-electoral no se dio en esta elección de 2024 ni en este gobierno. Saludos a Veracruz, Rosa Inés Márquez, saludos. Hola Sofía Noriega, hola Sonia, hola a todos los que se están conectando, gracias por sus likes. Pues sí, les digo, uno de los temas principales ahorita van a ser pues la mayor violencia política electoral. No es de Morena, ni ha sido del gobierno de Morena, definitivamente, ni de esta elección 2024. Vamos a hacer un recuento de lo que ha pasado en gobiernos del PRIAN para que se den cuenta de cómo han estado esta violencia en las elecciones anteriores, en los sexenios anteriores. Ese es uno de los temas, pues es el tema principal. Y continuando con esta cuestión de la violencia, para que tengamos un recuerdo un poquito de lo que fueron sexenios anteriores, vamos a hablar de un documental sobre Acteal, sobre Barbarie y Memoria, se llama el documental, Barbarie y Memoria de Acteal. Y esto recuerda a las víctimas del gobierno de Zedillo en esta matanza tan espantosa que hubo de una comunidad en una iglesia en Chiapas, en esa época, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, también para que nos demos cuenta de cómo se manejaban las cosas a nivel político con las guardias blancas, con grupos paramilitares en Chiapas, y cómo hacía el trabajo sucio a favor del PRI y en contra de comunidades autóctonas, como comunidades en rebeldía, particularmente en el estado de Chiapas, pero en otros lados. Otro ejemplo de cómo eran los gobiernos prianistas, para que los recordemos, por lo que ustedes no sabían, o algunos de ustedes no sabían, bueno, pues para que se enteren o para que recuerden lo que fue esta matanza de Acteal en el gobierno, les digo, de Zedillo. Vamos a hablar también de un tema interesante que es las becas de bienestar. Fíjense que las becas de bienestar redujeron el abandono escolar durante este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en 9%. El abandono escolar que se daba en la educación media superior, precisamente en esa etapa se daba el abandono escolar, pues hubo una reducción del abandono en 9% durante esta etapa, gracias por supuesto a los apoyos, a las becas para los estudiantes de educación media superior, que pues ha sido todo un éxito en evitar esta deserción, evitar este abandono de los estudios en los jóvenes, y esto evidentemente pues va a continuar en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Pues quizás hablemos un poquito de algunos otros temas. Sigue el debate, también vamos a abordar un poco el debate respecto a Gerardo Fernández Noroña. Ya dio un vuelco, ya les voy a contar de qué se trató el vuelco que dio este tema de Gerardo Fernández Noroña, y lo que tiene que ver con si fue o no el tercer lugar en la elección interna de Morena y si le corresponde o no el liderazgo o la presidencia del Senado de la República. ¿Qué va a pasar con esto? Claudia va a hablar con él, todavía no ha hablado con él, pero va a hablar y vamos a llegar a un acuerdo muy probablemente. Pero ¿qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué fue lo que dijo Gerardo Fernández Noroña últimamente, ya al final? Les traigo una información relacionada con eso que cambia mucho la perspectiva de lo que habíamos dicho ayer.
Si ustedes vieron el en vivo de ayer, pues ahorita va a cambiar bastante lo que vamos a decir el día de hoy sobre este aspecto de Gerardo Fernández Noroña. Dice Sofía Noriega, porque antes no había apoyo, hace años, ahora hay muchos apoyos, Obrador ha apoyado mucho. Es cierto, amiga Sofía, es completamente cierto lo que dices. En fin, gracias Rosy Cerda por compartir el live, gracias a todos los que están compartiendo. Pásenlo a la gente para que se entere y compártanlo. En fin, pues vamos a continuar. Yo creo que ya es tiempo más o menos de que empecemos con los temas de hoy. Y vamos a comentar estos temas que les estoy... gracias, Sofía Noriega. Gracias, qué bueno que te gustó el día de ayer el live. Bueno, pues vamos a tratar de seguir cumpliendo con las expectativas de todos ustedes en estos live de todos los días. Muchas gracias, Gerardovich, saludos, qué bueno que estás ahí. Sonia, hola Sonia, ¿cómo están? Gracias por sus likes, gracias por estar como siempre aquí en el chat, y a quienes son moderadores como tú, Sonia, pues muchísimas gracias también, Gerardovich, muchas gracias por estar aquí. El PRIAN quiere que te distraigas con Mayer, dice Gloria Hurtado, y Noroña, y olvides a Lito, Canallín, Telles y Kenia. Sí, definitivamente hay un intento de sembrar la discordia dentro del partido, dentro de Morena, y bueno, pues hay ciertas cosas que vamos a comentar un poquito más adelante, pero que tiene justificación, pero tampoco hay que dejarse llevar por esto, y les voy a decir lo que dijo Gerardo Fernández Noroña, que da una muestra de lo que es lo importante, la unidad. Es muy importante la unidad. Pero bueno, vamos a empezar con los temas del día de hoy. Empezaremos primero con las becas de bienestar, para después ya clavarnos en la cuestión de la violencia en los gobiernos prianistas, para, hacer una comparación por aquellos que piensan que definitivamente los gobiernos de la 4T o el gobierno de la 4T ha habido la mayor violencia de todo el tiempo, toda la vida. No, eso es mentira. Vamos a ver, primero que nada, las becas de bienestar, como les dije yo, redujeron el abandono escolar en la educación media superior en 9%, y eso es muy, muy importante. La entrega de las becas de bienestar redujeron el abandono escolar en educación media superior al pasar del 14% de la matrícula estudiantil en el ciclo escolar 2018-2019 al 9% en el ciclo 2022-2023, aseguró Abraham Vázquez Piceno, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. En el nivel medio superior, toda la población estudiantil, eso es importante reiterarlo, recordarlo, en el nivel medio superior, toda la población estudiantil accede a la beca y tiene carácter universal. Es decir, toda la población estudiantil que pertenece a este nivel de estudios. El funcionario agregó que en todos los niveles escolares se dio esta reducción. En nivel primaria, en el ciclo escolar 2018-2019, el abandono era 0.7% y para el año lectivo 2022-2023 se redujo a 0.3%, es decir, 0.4%. Mientras que en licenciatura, en el ciclo escolar 2018-2019, la deserción era de 7.9% y actualmente es de 6%. Aquí cabe destacar que los apoyos durante el gobierno de la futura presidenta, de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, van a aumentar y se van a hacer constitucionales, y van a incrementarse o a añadirse los apoyos a los niveles básicos, lo cual evidentemente va a reducir la deserción escolar en los primeros niveles de estudios en la educación básica, que no se habían dado estos apoyos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y van a aumentar los apoyos y las becas a los niveles de licenciatura, en niveles de maestría, etcétera. En cantidades también seguramente, con Claudia, que va a dar un gran apoyo a la educación, a la ciencia, a la tecnología, a la investigación, en fin, porque ella es investigadora. Al participar en la conferencia presidencial explicó, les estoy hablando, no lo he dicho claramente, pero quien está diciendo esto, quien está hablando de esto, en las becas de bienestar, este titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez se llama Abraham Vázquez Piceno. Bueno, lo repito para que lo tengamos en consideración. Este señor, que es el titular de las becas,
Al participar en la conferencia presidencial explicó que en 5 años el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han entregado becas a 23.4 millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza, con inversión de más de 404,000 millones de pesos. La cobertura y el presupuesto asignado para este propósito, indicó Vázquez Piceno, se incrementaron durante la administración. En 2019 se atendió a 40 millones de estudiantes con una inversión de 24,000 millones de pesos, y hasta el primer semestre de 2024, 6.7 millones de estudiantes con una inversión de 27,000 millones de pesos. En toda la administración se han beneficiado 10.8 millones de estudiantes, con una inversión de 173,000 millones de pesos. El funcionario añadió que en el caso de los estudiantes de educación básica, expuso que su beca mensual es de 920 pesos durante los 10 meses del ciclo escolar. Acerca de los estudiantes de educación media superior de escuelas públicas escolarizadas en las 32 entidades, dijo que también reciben 920 pesos mensuales durante los 10 meses del ciclo escolar. Aquí debo de aclarar lo que dije hace un momento, de que las becas a estudiantes de educación básica, que se han estado otorgando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, son a el sector más vulnerable. Son becas que cubren a la población más pobre, a la población más vulnerable, pero no son hasta el momento universales. La presidenta Claudia Sheinbaum va a imponerlos de manera universal en la educación básica. Hasta ahorita en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador son universales las de educación media superior, pero no las de educación básica. Y la beca que reciben los estudiantes de licenciatura inscritos en escuelas prioritarias es de 2,800 pesos mensuales hasta por 10 meses. Por lo que en lo que va de la presente administración se ha atendido 1 millón con más de 51,000 millones de pesos. En el caso de becas de posgrado a cargo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACYT, Vázquez Piceno, que ya va a ser secretaría, hay que decirlo, no va a ser un consejo, sino va a ser secretaría, Vázquez Piceno informó que se realizaron 523 pagos de becas de posgrado a casi 180,000 estudiantes con más de 67,000 millones de pesos. Por su parte, el presidente expuso que el Estado está obligado a garantizar la educación pública de calidad, gratuita, en todos los niveles escolares. La educación, como dice el presidente, no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo y está en la Constitución, nada más que no se había llevado a cabo, no se había aplicado este precepto de la Constitución como debe de ser, que la educación no es un privilegio y que es un derecho de nuestro pueblo. Entonces, bueno, eso es en relación a buenas noticias para lo que es el sistema educativo nacional, para lo que tiene que ver con la reducción en el abandono de la educación, en el abandono escolar, y esto va junto con el mejoramiento económico también, obviamente, por medio de estas becas y por medio de otro tipo de apoyos del gobierno federal, que ha significado una reducción, como les he dicho en otros en vivo, de 5 millones de personas que han salido de la pobreza. Bueno, ahora vamos a hablar de los gobiernos del PRIAN. Resulta que, de acuerdo con Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Pública, que ha sido una gran secretaria de Seguridad Pública, la verdad que ha sido muy buena en su labor durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En gobiernos del PRIAN, muestra ella, la mayor violencia político-electoral es la que se ha dado en estos gobiernos. Al hacer un comparativo histórico de la violencia política acontecida en procesos electorales, Rosa Isela Rodríguez reveló que la mayor cantidad de asesinatos políticos y represiones ocurrieron cuando el país era gobernado por el PRIAN. Recuerden, y repito, la mayor cantidad de asesinatos políticos y represiones ocurrieron precisamente cuando el gobierno era liderado, México era gobernado por el PRI y por el PAN. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana enumeró múltiples casos de violencia extrema
ocurridos en los sexenios de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, y acusó que la campaña mediática de que la elección de 2024 ha sido la más violenta en México es y ha sido simplemente para desprestigiar al gobierno, pero es falsa. En la administración del priista de la Madrid, por ejemplo, a unos días de la elección presidencial de 1988, que llevó a la presidencia a Carlos Salinas de Gortari mediante un fraude electoral, fueron asesinados Francisco Javier Obando y Román Gil Heraldes. ¿Quiénes eran ellos? Los operadores estratégicos de la campaña del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien competía por el Frente Democrático Nacional, y a quien se le hizo un fraude, quien ganó las elecciones, pero se le hizo un fraude. En la conferencia presidencial, la funcionaria acusó que entonces se gestaba un movimiento de izquierda que fue visto como una amenaza por el viejo régimen. Agregó que en los gobiernos de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo se generó, en estos dos sexenios de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo, se generó una escalada de represión que derivó, fíjense, en el asesinato de más de 600 dirigentes, militantes y simpatizantes de la oposición de izquierda. Y recordó los magnicidios de este tiempo también. El 23 de marzo de 1994, en el periodo salinista, también lamentablemente fue asesinado Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia de la República por el PRI. Y después, meses después, también mataron al secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. Ya en el gobierno de Vicente Fox, indicó la secretaria de Seguridad, en 2004 se registró el homicidio de Guadalupe Ávila Salinas, candidata del PRD a la presidencia municipal de San José Estancia Grande, Oaxaca. Rosa Isela Rodríguez añadió que para el 28 de junio de 2010, cuando Felipe Calderón era presidente de México, acribillaron a Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, y quien en aquel momento se perfilaba como el aspirante con mayores posibilidades de triunfo. También en 2012, el alcalde electo de Matehuala, San Luis Potosí, el priista Edgar Morales Pérez, fue ejecutado, igual que Margarito Genchi Casiano, candidato a diputado local por el PRD. En el sexenio de Peña Nieto, expuso en 2015 Enrique Martínez Salcedo, candidato de Morena a la alcaldía de Yurecuaro, Michoacán, fue asesinado, y en el proceso electoral de 2018 se registraron los homicidios de 20 candidatos, 7 de los cuales contendían por una presidencia municipal, así como Fernando Purón Johnston, quien buscaba una diputación federal por el PRI. La secretaria detalló que en el proceso electoral de 2024, en el que participaron más de 70,000 candidatos y candidatas, las agresiones se centraron en aspirantes locales, entre ellos suplentes a una regiduría o a una sindicatura, así como a presidencias municipales. Desafortunadamente, en este periodo tuvo lugar el homicidio de 12 personas candidatas registradas oficialmente ante los institutos electorales locales. Asimismo, criticó que grupos opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues la verdad es que buscan generar alarma y esparcir la idea equivocada de que México vivió el proceso electoral más violento de la historia reciente, lo que calificó, como les dije yo antes, como falso. Se trata de campañas que pretenden desprestigio al gobierno. Un comparativo de los homicidios que tuvieron lugar en diferentes momentos y procesos electorales es una clara muestra de ello. Hay que decir que las elecciones pasadas, la difusión de información se centraba sobre las candidaturas a la presidencia o a las gubernaturas, por lo que los actos de violencia contra quienes contendían por puestos locales no eran mediatizados. Y esa es una gran diferencia, por supuesto. Rodríguez añadió que el proceso electoral recién concluido
fue muy cuidado y vigilado por las Fuerzas Armadas, y esto por primera vez, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional. Se recibieron 645 peticiones de protección, 595 de las cuales fueron atendidas y 50 fueron declinadas por los propios solicitantes. Todos los candidatos que la pidieron tuvieron seguridad y la mantendrán hasta que tomen posesión de su cargo. Hasta la fecha, 121 cuentan con ella. Los demás la declinaron. Además, ella destacó que no se registró ningún homicidio de contendientes a puestos de elección federal, ni a gubernaturas, como lamentablemente sí ocurrió en otras administraciones. Esta es una gran diferencia, simplemente no solo por la cantidad de casos, sino por la representatividad o la importancia nacional de los mismos. Hay que aclarar que todas las vidas, claro, desde luego, son importantes, y los homicidios dolosos de políticos son obviamente condenables. Y en lo que corresponde a las investigaciones, las fiscalías estatales están a cargo para evitar la impunidad. Es decir, no son investigaciones que se lleven a cabo por la Fiscalía General de la República porque tienen particularidad o tienen competencia local, porque se trata de candidaturas y de personas a cargos de elección local, estatal o municipal. Por lo tanto, la jerarquía que debe de investigar este tipo, o más bien por jerarquía, quienes deben investigar este tipo de delitos de asesinato, no es a nivel federal, sino son las fiscalías locales, estatales o municipales. El gobierno de México tiene claro que la democracia es el método que debe prevalecer en la elección de candidatos. Por eso seguimos, dice Rosa Isela, trabajando para lograr la pacificación del país. Bueno, pues esto muestra, es una idea general comparativa de los gobiernos del PRIAN en cuanto a los asesinatos políticos electorales, nada más, en comparación con lo que ha sido durante este gobierno del presidente Andrés Manuel, para que se vea la diferencia y cómo antes habría mucho más violencia, mucho más asesinatos políticos. Sin embargo, también hay que mencionar que aquí en esta redacción que les di a conocer, no se mencionan los casos de asesinatos de otro tipo, es decir, asesinatos de militantes de partidos políticos, opositores al régimen, al gobierno, asesinatos que no tienen que ver con política, represión, tortura, es decir, actos de arbitrariedad de los organismos de gobierno federal, de gobiernos locales, contra organizaciones, contra grupos humanos. Y aquí sí hay una diferencia radical, hay una diferencia increíble entre este gobierno que está terminando de Andrés Manuel López Obrador y los gobiernos anteriores, quienes se caracterizaron por verdaderas masacres. En el caso, por ejemplo, de Zedillo con la masacre de Acteal, de la que voy a hablar a continuación. En el caso de los otros sexenios, como de Peña Nieto con los jóvenes de Ayotzinapa. El caso de Atenco con Peña Nieto también y una parte Fox. En fin, hay muchos casos, El Bosque, hay muchos casos de este tipo de asesinatos de grandes grupos de personas, de desapariciones forzadas, de torturas, que se dieron en toda esta época, la época oscura de los gobiernos del PRI y del PAN. Y esto terminó, esto se acabó completamente en 2018, y no es poca cosa, de tener gobiernos no solo corruptos, sino gobiernos represores, autoritarios, verdaderamente autoritarios, sino como se critica el actual gobierno, verdaderamente autoritarios y represores, criminales,
pues tenemos un gobierno respetuoso de las libertades, respetuoso de las diferencias políticas, de la disidencia, de la oposición, a un grado que pues podría considerarse incluso extremo, pero es mejor que sobre y no que falte. Eso es una línea política que ha seguido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Más vale que se sea como gobierno muy permisivo con los opositores a que se le tache al gobierno de represor o de intolerante o de coartador de las libertades o la libertad de expresión o cualquier tipo de libertades. Eso definitivamente no se ha dado. Pero vamos a pasar al siguiente tema, que es el relacionado con Acteal, un documental que se hizo sobre Acteal, barbarie y memoria, que recuerda básicamente a las víctimas del gobierno de Zedillo. Y esta, al igual que otras masacres, fueron casos de lesa humanidad, casos verdaderos de masacres orquestadas desde las más altas autoridades de gobierno para poder reprimir a los pobladores, a las comunidades, para poder reprimir sus derechos, para poder acabar con posibles de disidencia o supuesta disidencia, simplemente masacrando a la gente desarmada, como fue este caso. Crímenes de Estado como el de Acteal no se deben repetir. Eso señaló Manuel Méndez. ¿Quién es Manuel Méndez? Un representante del grupo de sobrevivientes de la organización indígena Las Abejas, y quien perdió a su familia en esos hechos de extrema violencia. Al participar en la proyección del documental Acteal, barbarie y memoria, expuso: la gran tristeza que llevamos como personas indígenas de Chiapas es que no hemos tenido esa paz y tranquilidad, o por lo menos esa anhelada conciliación. La obra cinematográfica promovida por la Secretaría de Gobernación se proyectó en la Cineteca Nacional el pasado 25 de junio, como parte de los acuerdos asumidos por el Estado mexicano para la reparación integral de las víctimas de la masacre del 22 de diciembre de 1997, cuando gobernaba, como les dije anteriormente, Ernesto Zedillo Ponce de León. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que considera este crimen como una grave violación a los derechos humanos, en el contexto del levantamiento zapatista, la matanza fue perpetrada por un grupo de 60 paramilitares vestidos de negro que dispararon con armas exclusivas del ejército contra las abejas. Las abejas era un grupo conformado por indígenas tzotziles, mientras ellos, fíjense, por si no lo sabían, se los cuento, ellos se encontraban orando dentro de una ermita. Estaban en una iglesia, dentro de una iglesia, y estaban orando. Había mujeres y había niños, había familias enteras que estaban desarmados y que estaban orando dentro de una iglesia. La masacre comenzó a las 11 de la mañana y se prolongó hasta las 7 de la tarde. Dejó un saldo de 45 personas muertas, 18 mujeres, 4 de ellas estaban embarazadas, 16 niñas, 4 niños y 17 hombres, así como 26 lesionados graves. Además, 12 víctimas murieron por heridas causadas por armas punzocortantes o por disparos recibidos por la espalda. En la proyección del documental estuvieron presentes un grupo de sobrevivientes: la directora María de Lourdes Razo, el documentalista Héctor Ortega y funcionarios del Gobierno de México. La obra estará disponible en las páginas web de la Secretaría de Gobernación, así que si quieren investigar más sobre el tema o adentrarse más en este tema y recordarlo con mayor detalle, pues los invito a que se metan a la página de la Secretaría de Gobernación y a canales públicos para que puedan ver este documental de Acteal, para que se recuerde y no se siga con esta diatriba de la oposición de que gobierno dictatorial y todas esas estupideces. Pues aquí tenemos un ejemplo real de lo que fue uno de los muchos gobiernos neoliberales, priistas y panistas, y anteriores incluso al neoliberalismo, completamente represores,
autoritarios, dictatoriales, criminales, genocidas, y aquí hay un documental que narra estos hechos con lujo de detalles, para que estén más enterados del tema. El documental presenta testimonios de los sobrevivientes, así como el análisis de periodistas, historiadores y exfuncionarios de la administración de Ernesto Zedillo, como el ex procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, así como la cobertura realizada en 1997 por el ya fallecido periodista Ricardo Rocha. Al finalizar el acto, Patrocinio Hernández, vocero de la organización civil Las Abejas, señaló que persiste la deuda histórica con los pueblos indígenas de México en materia de desarrollo y justicia. Indicó que a pesar de la comunicación establecida con el gobierno de México y el enlace directo con el ex subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas Rodríguez, siguió prevaleciendo el acto de impunidad que protege a los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad. Por su parte, el representante legal de Las Abejas de Acteal, abogado Leonel Rivero, señaló que han sostenido una serie de reuniones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la finalidad de obtener información precisa del caso llevado a las salas de dicha comisión, misma que no ha resultado como esperaban. Dice él: vemos con preocupación la dilación que ha incurrido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay una serie de casos que no se minimiza lo importante que son en cuanto a violaciones de derechos humanos, pero que también han sido resueltos con una celeridad que no se ha aplicado en este asunto. Y consideramos que las condiciones están dadas con la nueva política de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2023 de priorizar casos, dijo tras finalizar el documental. Por último, Patrocinio Hernández Gómez llamó a ver a Chiapas, dadas las condiciones actuales. La entidad ha vuelto a ser epicentro de violencia y desplazamientos forzados. Además, exigió la presentación con vida de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, que llevan 17 meses desaparecidos. Bueno, esta es la opinión de ellos, del grupo de Las Abejas, que obviamente están muy dolidos por lo que les ocurrió y que no se ha logrado una justicia plena. Y hay que recordar, antes de pasar al último tema, les voy a decir que pues hay que tomar en cuenta que seguimos con el sistema de justicia en manos de estos oligarcas, de estos aliados de oligarcas. El sistema jurídico nacional sigue en manos de la derecha completamente hasta que no logremos reformar al Poder Judicial con este plan C que se pretende y que ya se va a armar en septiembre próximo. Es una de las prioridades. Y hay que recordar también que, como les dije en un en vivo anterior, otra de las prioridades, una de las cuales está propuesta para empezar en septiembre también, por Claudia Sheinbaum, lo mencioné anteriormente, es precisamente la justicia para los pueblos indígenas, los plenos derechos para los pueblos indígenas. Entonces aquí se logra una conjunción de dos factores muy importantes que espero yo tengan una incidencia real, contundente y ya rápida, ya inmediata, en actos de justicia que beneficien a estos grupos de comunidades indígenas de Chiapas y de otros lugares del país, que son normalmente los que han sido más abandonados, más olvidados, y los que, como no tienen acceso a la justicia de manera expedita por no tener abogados caros, por no tener acceso a justicia equitativa por su condición social, pues no han logrado impactar a la Corte, a la Suprema Corte, a los jueces locales, a ninguno de los grupos que debería de impartir justicia, pues no les ha llegado a esta justicia precisamente porque carecen de las condiciones igualitarias. Con el nuevo marco que se espera que exista constitucional con la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto deberá cambiar y se impulsarán todos los preceptos que fueron acordados en los acuerdos de San Andrés Larráinzar entre el gobierno mexicano y las comunidades zapatistas para un pleno derecho de las comunidades indígenas en todo el país, de todas las comunidades indígenas en todo el país, para que tengan plenos derechos
y que les sean completamente reconocidos todos ellos. Su autodeterminación, su autonomía plena, el respeto a sus culturas, a su lengua, a su idiosincrasia y obviamente su acceso pleno a la justicia de manera equitativa, como el resto de los mexicanos deberemos también de acceder a ella. Entonces, pues espero que esto cambie esta situación que ha prevalecido para esta percepción que ellos dicen tener, que ellos manifiestan que siguen teniendo esta espera de justicia que no ha llegado, y ojalá y esto ya llegue con estos cambios que se pretenden y que se van a hacer ya en septiembre próximo, ya dentro de muy poco tiempo, escasos meses ya, prácticamente 2 meses ya, 2 meses, y ya el tiempo está corriendo muy rápido para que llegue la presidenta Claudia Sheinbaum, llegue el nuevo Congreso de la Unión y las mayorías de la coalición, sigamos haciendo historia, para que sigamos realmente haciendo historia, tocando el fondo de la justicia. Bueno, este es el otro tema importante que yo les traía, son los temas fundamentales, y quería yo hablarles un poco acerca de lo que ya estábamos platicando el día de ayer de Gerardo Fernández Noroña, ya para terminar este en vivo. Fíjense que la perspectiva que teníamos el día de ayer cambió, y no solo cambió porque a mí me haya cambiado como youtuber o como tiktokero, como sea, sino a todos los que estamos en esto, la mayor parte de los que estamos a favor de la Cuarta Transformación, e incluso al mismo Gerardo Fernández Noroña, quien en una comunicación, en un video, se dio cuenta en vivo que él, al igual que todos nosotros, estábamos confundidos y no habíamos entendido bien cómo habían estado los acuerdos a los que habían llegado para los puestos, para las posiciones que debían de obtener los aspirantes a que no ganaran la elección interna de Morena. Entonces, sí había una confusión. Se había pensado que al ganar Gerardo Fernández Noroña el tercer lugar en la encuesta de Morena, pues con eso él tenía el acceso a ser líder del Senado, porque había ganado el tercer lugar en esa encuesta. Pero resulta que dos cosas. Una, eran 5 encuestas las cuales se tenían que tomar en cuenta todas, se tomaron en cuenta todas para tener una decisión final de cómo habían quedado los candidatos, en este caso los aspirantes. Y además de eso, en lugar de hacer un promedio, la decisión de quién obtenía, si había un empate o había 2 lugares muy cercanos, se decidía por quien tuviera 3 de 5 encuestas o 4 de 5 a favor, aunque 2 o 1 no la tuvieran a favor o la tuvieran menor. ¿A qué quiero llegar con esto? En el caso de Gerardo Fernández Noroña, él ganó la encuesta interna de Morena, y ganó otra de las 5 encuestas, ganó 2 a Adán Augusto López Hernández. Pero Adán Augusto ganó en 3 de las 5 encuestas. Entonces, como Adán Augusto ganó en 3 de las 5 encuestas, a él le tocó el tercer lugar. Ciertamente el tercer lugar en la encuesta de Morena, exclusivamente en la encuesta de Morena, lo obtuvo Gerardo Fernández Noroña. Pero ya tomando en cuenta las 5 encuestas como fue el acuerdo, pues Noroña queda en 4º lugar y Adán Augusto quedó en 3er lugar. Esto se dio cuenta el mismo Noroña y reconoció su error. Dijo, bueno, pues yo lo había malentendido, yo no había entendido bien, y hoy no tengo la información todavía, espero tenerla mañana, pero hoy ya debió haber hablado con Claudia Sheinbaum. De hecho, también se reunió Claudia Sheinbaum con Adán Augusto, así que mañana yo creo que tendremos información muy buena sobre qué fue lo que ocurrió. Gracias por los likes. Entre Claudia Sheinbaum y Noroña, y entre Claudia Sheinbaum y Adán Augusto. Yo aquí les voy a decir una cosa, o sea, la posición de Noroña es, la verdad, muy loable, porque por un lado mucha gente piensa, está haciendo la faramaya, está haciendo pleito interno. Él ha dejado muy claro en el video
que les digo, el último que hizo y en los anteriores, que si están buscando a alguien, acusarlo de dividir el movimiento, están muy equivocados, porque dijo él, pase lo que pase y se decida lo que se decida, yo no me voy a ir y yo no voy a separar el movimiento y yo no voy a dividir el movimiento en lo absoluto. Yo voy a seguir con el movimiento y voy a seguir apoyando hasta el último día al presidente y hasta el último día a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Voy a seguir, no me voy a ningún lado, así que no estén contando con eso, porque los que piensen eso están metiendo cizaña, están queriendo dividir el movimiento y no me vean a mí. Yo no soy y yo no quiero hacer eso. Bueno, dicho esto, es muy bueno el análisis que él hizo, no en relación a él, porque ya nos dimos cuenta y él también se dio cuenta que pues él quedó en cuarto, no en tercero. Sin embargo, lo que sí deja a relucir el análisis de Noroña es por qué diablos se le da el liderazgo en la Cámara de Diputados a Monreal, cuando Monreal quedó en sexto o en quinto, no importa. O sea, como haya sido el acuerdo, no quedó arriba del quinto o del sexto lugar en todos los contendientes. No le correspondería más que una diputación plurinominal, o si acaso una senaduría plurinominal, probablemente, no lo sé, pero si acaso algo así, pero no ser el líder de ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores, definitivamente no. Conociendo sus antecedentes, conociendo lo que hizo y los acuerdos que hizo con la oposición, según para llevarse bien con ellos, durante la pasada legislatura, bueno, la todavía vigente legislatura, porque en realidad no se ha terminado, en este sexenio, estuvo comploteando, estuvo atacando al gobierno, al presidente Andrés Manuel, estuvo aliándose con la oposición, con Movimiento Ciudadano, en contra del gobernador de Veracruz, en contra del presidente en varias decisiones, estuvo haciendo mucha labor en contra, estuvo aliándose mucho con el PAN, mucho con Movimiento Ciudadano, en diferentes decisiones que la verdad hicieron que Adán Augusto fuera a ponerle un alto, que no se lo puso muy claramente, pero por lo menos lo sentó un poco en su lugar. Ahora, voy a esto yo. Si supuestamente la ventaja de Monreal que se argumentaba durante su liderazgo en la Cámara de Senadores era el hecho de que era capaz de lograr acuerdos con la oposición, pues esto ya no tiene validez. En el próximo gobierno, en la próxima Congreso de la Unión, no tiene ningún sentido en la Cámara de Diputados. Les voy a decir por qué. Porque a diferencia de durante este gobierno, de 2018 a 2024, el Senado de la República del 2018 al 2024 no tenía a Morena ni el movimiento la mayoría calificada para poder pasar reformas. Y de todas maneras, Monreal no mucho logró acuerdos para lograr estas reformas que pasaran con la oposición. Más bien en algunos casos se alió con ellos para estar en contra de propuestas del presidente, pero en realidad no ayudó en gran medida. Si acaso a la de la Guardia Nacional podemos mencionar, pero fuera de eso no mucho, al contrario. Y en este próximo Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados ya se tiene la mayoría calificada. Es más, se tiene sobrada la mayoría calificada. El movimiento tiene sobrada la mayoría calificada. Aunque falten diputados el día de la votación para alguna reforma constitucional, aunque no asistan, se tiene sobrada mayoría calificada y no se requiere de ningún acuerdo con ninguno de los partidos de oposición, con ninguno en lo absoluto. En la Cámara de Diputados, al menos. En la Cámara de Senadores es otro cantar porque faltan 2 senadores, pero aún así es muy sencillo, porque son 2 senadores nada más. Pero como Monreal lo quieren poner, o él se quiere poner, se autopuso como líder de la Cámara de Diputados, su presencia no tiene ningún sentido. Va a estar, pues, como bisagra ahí, como estorbo. No tiene ningún sentido porque no hay necesidad, honestamente, no hay ninguna necesidad de hacer acuerdos de ningún tipo con la oposición. Las reformas van a pasar porque van a pasar.
sean constitucionales o sean de cualquier otro tipo, porque, insisto, se tiene la mayoría calificada y sobrada. No es que se tenga así, exacta, y que pueda faltar un voto, o si va un día, los diputados un día falta uno, ya hubo un voto menos y ya no se logró la mayoría calificada. No, definitivamente no va a pasar. No hay ninguna necesidad, insisto, de establecer ningún acuerdo. Los de la oposición en la Cámara de Diputados podrán gritar, podrán hacer drama, podrán poner pancartas, podrán chiflar, hacer escándalo, podrán salirse enojados y no votar. No sé qué tanta argüende hagan, pero hagan lo que hagan, se puede pasar lo que se quiera por la Cámara de Diputados. Y algo similar pasará por la Cámara de Senadores. Así que en realidad la posición de Monreal no es necesaria en lo absoluto. Puede ser riesgosa, probablemente lo sea, porque a pesar de tener una mayoría calificada, él puede mover piezas, y pues allá quienes traicionen la confianza del pueblo y quienes sean los diputados que se vayan a tratar de evitar o a condicionar su voto a favor de las reformas que el pueblo ha pedido. Allá ellos, porque el pueblo se los va a cobrar en 2027, incluido a él. Bueno, porque será diputado, no será senador, así que en 2027 será una renovación completa de la Cámara de Diputados. Bueno, pasemos al Senado. Ya hablamos de Monreal. Pasemos al Senado. Ciertamente el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto, hizo un buen trabajo como secretario de Gobernación. No lo hizo como gobernador de Tabasco, no lo hizo. Pero como secretario de Gobernación hizo un buen papel, tiene una capacidad muy buena de llegar a acuerdos, y eso quizás pueda ser útil ya como líder del Senado. Entonces, yo creo que eso sí será algo bueno, ya entendiendo todos que Noroña no va para allá, pues podría ser una buena posición para Adán Augusto y podría lograr mayoría calificada en todos los casos, siempre convenciendo a 2 senadores simplemente de la oposición, jalando a 2 senadores fácil en cualquiera de los momentos, y con eso tendrá mayoría calificada en todo lo que se decida. No la va a tener muy difícil, la va a tener relativamente fácil, y él es muy bueno operando políticamente, llegando a acuerdos, así que y es fiel al menos hasta ahorita ha sido fiel al movimiento y al presidente. Bueno, como dice Sofía Noriega, no creo en Monreal, lo queremos fuera. Pues sí, yo también lo quiero fuera. O sea, honestamente, hay mucho run dentro de las redes sociales y dentro del movimiento de Morena, de que la verdad, la gran mayoría de la gente no quiere a Noroña, porque ha demostrado a Monreal, porque ha demostrado ser un traidor en todo lo que ha hecho. También en 2021 con la elección de la Ciudad de México, ha demostrado mucho el ser traidor, y yo no sé qué le deben o por qué insisten en ponerlo en algún puesto cuando él quedó, insisto otra vez, en 5º o en 6º lugar. El pueblo lo puso en su lugar en esa elección interna, en esa más bien encuesta interna. La gente lo puso en su lugar. No debería aspirar a nada realmente. Debería tener un poquito de humildad, un poquito de vergüenza, y bueno, pues mejor hacerse cargo de algo de menor importancia. Bueno, y ahora para terminar, yo lo que diría es, ¿qué va a pasar con Noroña? Vamos a ver qué habla con Claudia, pero en realidad yo creo que debe haber un cargo muy importante. Dice por ahí Miri, fuera Mayer. Sí, definitivamente es detestable. Yo no sé tampoco, insisto, ese tipo de personajes como Mayer, ¿qué diablos hace ahí? O sea, realmente tampoco estoy de acuerdo. Ciertamente son el Partido Verde, y el Partido Verde también ha metido acá personajes nefastos, muchos de ellos del PRI, conocidos por sus antecedentes de corrupción, y este señor es fifí, es completamente un partidario de los empresarios más corruptos. O sea, no sé qué hace ahí. Pero bueno, pasando a otro tema ya para terminar, les decía yo,
debe haber alguna compensación, algún puesto importante, fundamental, que tenga Noroña. No sé qué, no sé a qué acuerdo llegue Claudia con él, probablemente ponerlo en alguna Secretaría de Estado, pero yo creo que algo tiene que ser de ese calibre, de ese nivel, porque la gente honestamente no está contenta con el hecho de que él no sea el líder del Senado. La mayor parte de la gente lo siente. Yo sé que hubo acuerdos y yo sé que él quedó en cuarto. Bueno, ok, ya llegamos a eso. Incluso el mismo Noroña ya se dio cuenta. Pero a pesar de eso, debe de tener un puesto muy importante y además como tuvo una participación casi de líder de la Cámara de Diputados sin serlo, porque su actuación contra la oposición en la Cámara de Diputados fue como si hubiera sido un líder, fue una posición predominante, digamos, pues la mayor parte del pueblo lo veía ya como el líder del Senado, hay que decirlo, ya lo veían, se le veía como el líder del Senado. Entonces, dice Miri, queremos a Noroña, él es pueblo. Definitivamente, pues todos lo queremos y esperemos que haya justicia para Noroña, como dije yo en el en vivo de ayer, y que ocupe un cargo de acuerdo a su relevancia, a su compromiso con el movimiento, a su identidad de izquierda, a su ética, pues a su compromiso y a su coherencia, porque eso es coherente, ideológicamente es completamente coherente, no tiene altibajos, no tiene lapsos de vaivenes a nivel ideológico. Él es ideológicamente muy consistente y eso es algo que la gente agradece, el pueblo agradece y por eso lo apoya tanto, por eso llegó a ese nivel tan alto dentro de la encuesta interna y superando a Monreal. Dice Sonia, Noroña, excelente orador en el Senado. Definitivamente será un excelente orador, si no es, como ya parece que no va a ser el líder del Senado, de todas maneras va a estar en el Senado, porque le toca, y será el doctor que les va a dar sus recetas a la oposición en el Senado, ahora ya no en la Cámara de Diputados, sino ahora en el Senado, a reserva de que Claudia le dé un puesto, si no es así, que le dé un puesto en alguna secretaría importante, como la Secretaría de, pues no sé, de Reforma Agraria o en la Secretaría del Trabajo, o, no sé. Son solo ideas, ¿no? ¿Quién sabe qué va a pasar con Claudia? Mañana quizá ya tengamos información sobre eso y entonces se las vamos a traer aquí. Dice Gaviota que la presidenta investiga a funcionarios de Semarnat, violentan la ley. Bueno, pues sería importante, gracias por el comentario, es buena la denuncia, es importante, hay que usar los canales, hay que tratar de llevar esta queja o esta solicitud. Yo también creo que Semarnat no es una de las secretarías que no ha hecho su trabajo de manera consistente y muy a profundidad. Hay mucho que hablar sobre el tema, yo creo que ahorita no me da tiempo, pero realmente sí hay mucho que hacer en relación a la Semarnat. López Obrador quizás no sabe la violencia que hay en Semarnat, cesan por nada. Ok, no, pues no, yo creo que no lo sabe, hay que dárselo a conocer, evidentemente. Yo tampoco lo sé, yo lo que sé es que son muy permisivos en cuanto a los permisos y eso habría que ver, todavía no se ha logrado mucho en ese aspecto. Noroña no puede ser líder de la bancada de Morena por estar registrado en el PT, no, en realidad no, él no está, lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, no está registrado en el PT. Él está ha sido parte de la bancada del PT, pero no tiene adscripción al PT o no es militante activo, algo por el estilo, dijo Claudia. Bueno, no sé. De hecho, ya Mario Delgado le había dicho que él era el tercero y ese fue un gran error de Mario Delgado también, que lo encampanó diciéndole... tú eres el bronce del movimiento, tú eres el bronce de Morena y no sé qué tanto, y le dijeron que iba a entrar como Morena, que iba a entrar al Senado como Morena, independientemente que llegara al liderazgo o no, le dijeron que iba a ser de Morena, se iba a llegar como Morena. Entonces, pues también hay que ser consistente en qué se dice y cumplir las cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, yo creo que todo va a acomodarse, hay mucha experiencia de Claudia, es muy inteligente, es muy brillante, seguramente va a solucionar esta situación y ya vamos a ver mañana qué es lo que ocurre. Si aparece su registro en el INE. Ok,
Bueno, pues probablemente sea así, pero yo tengo entendido que el puesto de senador, independientemente del liderazgo, el puesto de senador era por Morena. Yo eso te entendí, ¿eh? De hecho, eso es lo que yo había escuchado. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. De todas maneras, yo creo que se va a arreglar. Yo creo que Claudia tiene gran experiencia y va a llegar a un acuerdo con él, porque como dijo Claudia y como dijo también el presidente, los dos dijeron lo mismo prácticamente, que es un elemento importantísimo, que lo quieren mucho. Dice Su, está registrado desde agosto de 2010. Bueno, pues gracias por el dato, Su. Gracias por el dato. Entonces dice Blanca Noroña es como Xochitl, senador independiente. Pues no sé, fíjate que no sabía que lo habían sacado. Dice Su, pero no podría ser líder de bancada. Bueno, de todas maneras ya quedó claro, mi querida amiga Su, que no le tocó porque pues quedó en cuarto, no quedó en tercero. Entonces ya con eso vamos a ver qué le ofrece Claudia, vamos a ver a qué acuerdo llegan. Dice Sofía Noriega, lo dijo en la mañanera el presidente, lo sacaron, ¿lo ciclaron o lo sacaron? Me salí tantito y ya me perdí su opinión. ¿Qué opina de la situación que se está dando con el señor Noroña? Libélula, bueno, antes de que termine, pues yo creo que ya quedó claro que de acuerdo con los acuerdos internos que ellos supieron, ellos estuvieron enterados, ya sacaron a relucir los acuerdos, los leyó el mismo Noroña en vivo en un video. Como se había acordado, no le toca el tercer lugar, le tocó el cuarto lugar de las encuestas, o sea, él quedó en cuarto realmente. Si tomamos las 5 encuestas en cuenta, que es como se tomó, 3 de ellas le ganó Adán Augusto y en 2 ganó Fernández Noroña. Entonces, con ese criterio, Adán Augusto queda en tercero y Noroña quedó en cuarto. ¿Qué va a pasar? Bueno, no sé. Yo espero que lleguen a un acuerdo con Claudia para que se le dé una posición que se merece un reconocimiento. No sé de qué posición se trate, pero yo creo que debe de ser algo superior a lo que tuvo como diputado. Probablemente una Secretaría de Estado, ¿por qué no? Yo creo que ganaría muchísimo prestigio, muchísimo liderazgo. Tiene mucha cercanía con el pueblo y eso es algo que podría aprovecharse en una secretaría que esté muy vinculada con el trabajo de base con el pueblo. Entonces vamos a ver. Dice es decir, le cedieron la curul. Ebrard tampoco está registrado en Morena. Enrique Calvera. No, yo creo que Ebrard sí está registrado en Morena, a menos que se haya dado de baja. No lo sé. Yo creo que él sí él sí está. Creo que no, ¿verdad? Creo que Ebrard tampoco. Bueno, pues entonces todo esto es un relajo. Bueno, ya se le dio la Secretaría de Estado a Ebrard y honestamente el sainete que hizo Ebrard cuando perdió la candidatura con Claudia, híjole, la verdad se vieron muy bien. Claudia se vio muy bien en darle esa Secretaría de Energía. Es muy bueno en su trabajo, es muy bueno siguiendo órdenes, es muy bueno teniendo a alguien que lo lidere, y es un poquito patético para él y un poco irónico que después que él dijo, cuando hizo su sainete, que no iba a obedecer a esa señora, pues ahora esa señora va a ser su jefa y pues va a tener que obedecerla. Espero que la obedezca, más bien, espero que no actúe solo y no quiera hacer algo como secretario de Energía sin el permiso de la presidenta de México. Sería bastante nefasto que actuara por su cuenta o que se quisiera salir del control de esa señora, como la llamó él. Sobre todo porque ya se le dio el perdón y se le dio una oportunidad a pesar de todo el rollo que él hizo ahí. Aparte dijo, como dice Sofía Noriega, dijo Ebrard que él se iba. Sí, amenazó con que se iba. La verdad, honestamente, con ese sainete se vieron muy nobles con él, se vieron muy buena onda en perdonarle todas esas diatribas y esas amenazas que dijo y todas esas críticas internas que lanzó. Dice Blanca Roñas, como que Ebrard ya no inspira confianza. No, pues la verdad, bueno, al menos ya para mí no. Yo tengo la confianza de que Claudia sabe lo que hace, es muy inteligente,
y de que sabe de su capacidad. Obviamente él estuvo en el Tratado de Libre Comercio, se viene un Tratado de Libre Comercio con Europa y se viene la revisión en 2027, si no me equivoco, del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica con Canadá y Estados Unidos. Y pues qué mejor que quien estuvo en esa firma y quien hizo mucho por esa discusión a favor de México, esté en eso, ¿no? Marcelo Ebrard. Dice sí se registró antes de las encuestas, igual en la Secretaría, no necesita estar adherido a algún partido. Exacto. Es lo que dice mi amiga, o sea, realmente para ser secretario de Estado no importa que esté o no esté. Así que ya veremos qué pasa, ¿no? Esto está hecho un caos también, como lo de Mayer, si estaba en contra de Morena y AMLO. Sí, es cierto, tienes toda la razón, amigo. Dice este cargo fue estratégico para dar servidumbre a los empresarios. Sí, fue estratégico porque tiene mucha cercanía con los empresarios también y con los Estados Unidos, Ebrard. Pero bueno, vamos a ver cómo se maneja. Ojalá y no vaya a pasar algo con lo que pasó con Cloutier, con Tatiana Cloutier, que pues, la sacaron de la Secretaría de Energía porque se andaba pasando de lanza con los gringos. Y la verdad, esto pues, espero que no pase con Marcelo, si no, pues allá él. Claudia se da cuenta. Dice Sofía Noriega, ahora que lo tenga en la mira porque es traidor. Yo creo que deben de tener en la mira tanto a Marcelo como a Monreal. Deben de estar súper en la mira para ver que no se pasen de lanza, para ver qué es lo que va a suceder con ellos. Y bueno, pues en fin, esa es la situación, amigos. Espero que les haya gustado este en vivo. Ya me faltan unos 4 minutitos. Vamos a ver qué más dicen ustedes. Que no confíen en ellos, dice Sofía Noriega. Sí, amiga, pues yo creo que Claudia es muy lista. Yo creo que sabe, supo perfectamente el sainete, el escándalo que hizo Ebrard, y sabe muy bien de las artimañas y todo lo que ha hecho Monreal. Así que yo creo que se van a ir con tiento con estos dos. Se van a ir con cuidado. Yo creo que los van a estar evaluando. También creo, a diferencia de lo que les dije hace rato, yo creo que como se tiene mayoría calificada y sobrada en la Cámara de Diputados, realmente yo siento que Monreal puede hacer muy poco daño como líder de la Cámara de Diputados. Honestamente, pues yo no creo que él sonsaque a muchos diputados de votar en contra, porque pues la mayoría está con la 4T y no creo que estén con él, no creo que estén a favor de él o de lo que él representa, sino con lo que se les pidió, y yo espero eso. Esperemos que el día jueves para saber en qué puesto queda Noroña. Sí, también el día jueves como tal, porque saben que si no lo dice, mañana va a presentar otros 6. Aparte de haber hablado con Noroña el día de hoy y con Adán Augusto, pues ya mañana ya da a conocer a los otros 6. Entonces muy probablemente ya estén dentro de esos 6. Yo espero que Noroña esté mencionado ahí de alguna forma, y si no, pues se dará a conocer algo respecto a Noroña, porque saldrá a relucir lo que hablaron en esa reunión, ya sea por medio de la misma Claudia o por lo que saque a relucir Noroña en los videos que nos tiene acostumbrados, ¿no? Entonces vamos a ver en qué puesto queda Noroña, como dice por ahí, dice alguien en el chat. A ver en 2025 quién empieza a traicionar a Claudia, tipo Lili Telles, Germán Martínez. Pues ahí está Mayer, ahí está que era de taekwondo. Digo, hay algunos ahí que se metieron porque ya saben, con este tipo de cuestiones de priorizar ganar las elecciones y todo ese tipo de argumentos de Mario Delgado, en los cuales muchos nosotros no estamos muy de acuerdo, pero bueno, la verdad es que no se le puede escatimar a Mario Delgado el hecho de haber logrado las mayorías calificadas. La verdad es que no tuvo fracasos como sus opositores, como los líderes, los presidentes del PAN y del PRI y del PRD, que en realidad fueron un caos lo que les pasó.
ahí sí que ni modo de no reconocerle a Mario Delgado que se logró unas mayorías calificadas, sea como sea. Por supuesto no es un mérito de él nada más, pero pues él fue operador político en mucho aspecto, entonces de alguna forma, a pesar de sus acuerdos internos y de las candidaturas medio raras, sobre todo del Verde y algunas de Morena también, pues se logró lo que se logró. Entonces esperemos que no haya muchas traiciones, como está diciendo por ahí Blanca Roñas. Ojalá y no nos afecte mucho, ojalá y no haya demasiada desbandada. Uno que otro por ahí, pues digo, al final no creo que pinte, no creo que haga gran mella, gran cosa. Yo esperaría que fuera incluso menor a lo que pasó cuando Germán Martínez y Lili Telles. La verdad, honestamente, yo creo que va a ser algo menor, menor significancia, menor impacto. Sofía Noriega, claro, lo mejor. Gracias, Sofía, muchas gracias. Mañana estaremos al pendiente porque Noroña el mejor. Definitivamente Noroña es el mejor. Vamos a ver qué puesto le toca. Seguramente le van a dar un puesto importante por las palabras tan bonitas que dijo de él tanto el presidente Andrés Manuel como Claudia Sheinbaum, que se expresaron con mucho cariño de Gerardo. Entonces yo creo que algo debe haber. Y si no, pues el pueblo lo apoya, el pueblo está con Gerardo. Y como dice por ahí Sofía, el pueblo pone y el pueblo quita. Arriba Noroña, claro. Bueno amigos, nos vemos mañana. Hasta luego, muchas gracias por estar aquí. Hasta mañana. Gracias, bye bye. Cuídense mucho. Buenas noches.